過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことから過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Rango Caramelito. Un saludo para Angelique, Rossini Dilemi, Freddy Omar, Gerard Israel, Asiro Place, Louster 0508, El Tío Sumaki, Cali Cermeño, Vargas Anixon, Javier Rudenas, Yuta, Mayito Lugo, Alfredo Iván, El Pichula, Oul 019, Vergil Esparda, Eric Jacob, Usumi, Aiden Estrique, Asama 2710, Rasol Fanfic, Flamescraft, Brandon Guadalupe, M. Odrux, Ubdanf, Jim Tepestan, Rip Darkin, Jordin Muñoz, Nekem, Blue Dragon, Donovan, Josie 105, Baruch Adonai, Seba Cubillos, Blaberry 151, Javi Toit, Víctor Hernández, Pierre Anderson, Pablo C. Rueda B, Bradley Torres, Vincenzo, Spectra Phantom, Hugo Enrique y Fede Madeo. Rango Toya Medias. Un saludo para Jean-Pierre Dionisio, Brian Mateo, Leo de Gario Caballero, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás Ibasi Rodríguez. Rango Semidioso Universal. Un saludo para Franco Tola, Nada 2.0, Bran 987, Artes Graham, Yo XD, Hernán Funes, HT Flow Tomaguilla, Guillán 777, Eliazar El Mod, Eric Ríos, X Agustín X, Elías Muñoz, Rimuru Chiquito y C700. Rango Dios Universal. Un saludo para Mino Senpai, Brian 99, Ever Ponce y Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Merrick Chester Forever y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango ¿Estás loco? Están locos amigos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. En la oficina del Hokage, Hiruzen Sarutobi fumaba su pipa con una expresión preocupada en el rostro. La repentina llegada de una delegación de Kirigakure, liderada por el mismísimo tercer Mizukage, fue inesperada. Hiruzen no podía creer que el Mizukage hubiera llegado a Konoha. No se atrevería a visitar otra aldea oculta. Si la aldea tenía malas intenciones, incluso un poderoso shinobi podría ser capturado o asesinado. A menos que estuvieras al nivel de Ashirama Senjuro Madara Uchiha, visitar otra aldea era prácticamente un suicidio. Aunque la delegación estaba liderada por el tercer Mizukage, Hiruzen no estaba del todo seguro de que fuera él. El tercer Mizukage estaba envuelto en misterio. Ni siquiera Hiruzen sabía qué aspecto tenía. Kirigakure era una aldea aislada, que rara vez interactuaba con el continente. Y el tercer Mizukage era un líder solitario. No era de extrañar que Hiruzen no lo conociera. Hiruzen reflexionó sobre la situación. La puerta se abrió y Danz entró junto con los dos ancianos, Omura Mitokado y Koharu Tatane. Hiruzen los había convocado para hablar sobre la visita del tercer Mizukage. ¿Sabes por qué te llamé? El tercer Mizukage ha visitado Konoha repentinamente. ¿Cuál crees que sea su motivo? Hiruzen fue directo al grano. Ya se había reunido con el Mizukage, pero la reunión no había ido bien. El Mizukage había sido directo y acusador. Aunque Hiruzen estaba enojado, mantuvo la calma y organizó que se alojaran en la casa de huéspedes de Konoha, tratándolos con cortesía. Sea cual sea su razón, como Kage, dejar su aldea para visitar otra es una tontería. Danz se burló. Con Suna moviéndose contra nosotros, ahora no es momento de luchar contra Kirigakure. Hiruzen miró a Danz con severidad. Esta era una de las razones por las que había convocado a Danz.
No solo para hablar de la visita del Mizukage, sino también para advertirle. Danz sostuvo su mirada y asintió. No era tan estúpido como para actuar precipitadamente. Atacar al Mizukage ahora solo traería problemas. Además, ni siquiera estaba seguro de si realmente era el tercer Mizukage. No creía que el Mizukage fuera a hacer algo tan imprudente. A menos que tuvieran una relación muy cercana, un Kage no se arriesgaría a visitar otra aldea oculta. Okage-sama, la delegación de Kiri solicita una audiencia. Un shinobi entró y anunció. Hiruzen frunció el ceño y asintió. Llévenlos a la sala de reuniones. Vamos a conocerlos. Hiruzen condujo a Danz y a los ancianos a la sala de reuniones. El tercer Mizukage y varios Chunin de élite ya estaban esperando. Era, efectivamente, el Mizukage. El tercer Mizukage es bastante joven, comentó Danz, mirando al Mizukage. De hecho, comparado con Hiruzen, el Mizukage parecía mucho más joven. Sandaime Okage, estoy aquí para exigir justicia. El Mizukage ignoró a Danz y lo fulminó con la mirada. Danz frunció el ceño, pero no dijo nada. Se sentó, seguido de Omura y Koharu. Hiruzen frunció el ceño. Konoha y Kiri no tenían ningún conflicto. ¿De qué justicia hablaba el Mizukage? Tus shinobi de Konoha se infiltraron en mi aldea y robaron nuestro pergamino prohibido. ¿Qué tienes que decir, Sandaime Okage? El Mizukage se levantó, con los ojos entrecerrados peligrosamente. Un instinto asesino llenó la habitación, lo que provocó que el Anbu de Konoha emergiera de entre las sombras. Mizukage-sama, ¿se equivoca? Hiruzen estaba confundido. Nunca había enviado a nadie a robar el pergamino prohibido de Kirigakure. Podría ser Danzo. Miró a Danzo y negó con la cabeza. Danzo no tenía la capacidad para algo así. Honestamente, ni siquiera Hiruzen creía que pudiera infiltrarse en Kirigakure y robar el pergamino prohibido. El pergamino era un objeto valioso. Estaría fuertemente custodiado. E incluso si alguien lograra robarlo, tendría que escapar de las fuerzas de Kirigakure. Pero al ver la furia del Mizukage, parecía que el pergamino había desaparecido. HMPH, ni siquiera puedes proteger el pergamino prohibido de tu propia aldea. Inútil. Danz se burló. El Mizukage, que solía mantener una actitud tranquila, se enfureció. Golpeó la mesa con la mano, rompiéndola. Hiruzen fulminó con la mirada a Danz y luego al Mizukage. Mizukage-sama, ¿cómo sabe que era un shinobi de Konoha? El Sharingan. El Manjeki Sharingan. No puede fingir eso. Además del clan Uchiha de Konoha, ¿quién más posee el Sharingan? El rostro de Hiruzen se endureció. Danz y los ancianos también palidecieron. Entreguen el pergamino prohibido o Kirigakure les declarará la guerra. La voz del Mizukage era firme. Tenía que recuperar el pergamino o su posición como Mizukage estaría en peligro. Ya había voces disidentes en Kirigakure, criticando su liderazgo y pidiendo su destitución. Los demás clanes ansiaban que dimitiera. Si lo hacía, tendrían la oportunidad de ocupar su lugar. Por eso se había arriesgado a venir a Konoha. Tenía que recuperar el pergamino prohibido. Hiruzen respiró hondo. Si no manejaba esto con cuidado, Konoha y Kirigakure entrarían en guerra. Y si eso sucedía, Suna, que ya estaba tomando medidas, sin duda se aprovecharía de la situación. Iwa, que guardaba rencor contra Konoha, y Kumogakur, con sus ambiciones, también podrían unirse. Podría derivar en una alianza de 4 aldeas contra Konoha. Konoha era fuerte, pero ni siquiera ellos podrían resistir un ataque de otras 4 aldeas ocultas. Había mucho en juego. Tenía que apaciguar al Mizukage. Hiruzen miró a Danz y dijo, Mizukage-sama, no le voy a mentir. Ha pasado mucho tiempo desde que el clan Uchiha creó un usuario del Manjeki Sharingan. Pero recientemente, uno despertó el Manjeki Sharingan. Sin embargo, ahora es un ninja renegado de Konoha. La expresión del tercer Mizukage se ensombreció. No creía la afirmación de Hiruzen de que el Uchiha que robó el pergamino prohibido era un ninja renegado. Lo consideraba una excusa endeble. ¿Crees que Kirigakure tiene miedo de ir a la guerra con Konoha? El Mizukage se levantó y miró fijamente a Hiruzen. Sé que sospechas que miento, Mizukage, pero sí es un ninja renegado. Desertó hace un año. Puedes investigar si no me crees. Dijo Hiruzen con calma. Se llama Uchiha Ryota. Siéntete libre de investigar. Es el único que conozco con el Manjeki Sharingan. Ha sido clasificado como ninja renegado de rango S. Hiruzen se refería efectivamente a Uchiha Ryota, el que Shin había visto en la lista de misiones. Miró a Danz. La deserción de Ryota y el despertar del Manjeki Sharingan estaban relacionados con él.
Ryota era talentoso y poderoso, un genio del clan Uchiha. Naturalmente, había llamado la atención de Danz. Danz había intentado reclutar a Ryota para la raíz, pero Ryota se había negado e incluso había herido a los agentes de la raíz enviados para persuadirlo. Esto había ofendido a Danz, quien creía que cualquier shinobi talentoso que no le sirviera debía ser eliminado, especialmente un Uchiha. Danz había capturado a los padres de Ryota y los había usado como cebo para atraerlo a una trampa. No sabía qué había sucedido después de eso. Solo sabía que todos sus hombres estaban muertos, al igual que los padres de Ryota. El último informe que recibió fue que Ryota había despertado el Mangekyou Sharingan. Hiruzen se enteró de este incidente y ayudó a Danz a solucionar el problema. De lo contrario, con el genio del clan Uchiha convirtiéndose repentinamente en un ninja renegado, y con pruebas que apuntaban a la participación de Danz, el clan Uchiha no lo habría dejado pasar tan fácilmente. Hiruzen había apaciguado al clan Uchiha con varias concesiones. Pero ahora esto había sucedido. ¿Se había vuelto Ryota tan fuerte? ¿Lo suficientemente fuerte como para infiltrarse en Kirigakure y robar el pergamino prohibido? Hiruzen estaba preocupado. Los padres de Ryota habían muerto, asesinados por los hombres de Danz. ¿Se vengaría Ryota de Konoha? El mundo solo conocía el Mangekyou Sharingan de Madara Uchiha, pero Hiruzen tenía otro compañero, Uchiha Kagami, quien también había despertado el Mangekyou Sharingan, aunque ya había fallecido. Como compañero de equipo de Kagami, Hiruzen comprendía el terror del Mangekyou Sharingan. Y cuanto más comprendía, más preocupado se sentía. Todo esto era culpa de Danz. Tenía que impedir que Danz hiciera lo que quisiera, incluso si afirmaba que era por el bien de Konoha. ¿Pero era realmente por el bien de Konoha? Quizás Konoha tenía cierta importancia para Danz, pero definitivamente no era su prioridad. Danz era un hombre egoísta, solo se preocupaba por sí mismo. Tras una larga discusión, Hiruzen finalmente logró apaciguar al Mizukage. El Mizukage se marchó, decidido a declarar la guerra a Konoha si descubría que Hiruzen le había mentido. Hiruzen respiró aliviado y se volvió hacia Lambu. Encuentren a Uchiha Ryota. Tenemos que encontrarlo. Déjame a Uchiha Ryota. Lo encontraré y eliminaré esta amenaza. Los ojos de Danz brillaron. Hiruzen respiró hondo. ¿Podrá tu raíz con él? ¿Sabes lo poderoso que es el Mangekyou Sharingan? Poder infiltrarse en Kirigakure él solo y robar el pergamino prohibido. Hiruzen no creía que Kirigakure fuera tan débil. Ahora desconfiaba de Ryota. El Mangekyou Sharingan era el ojo que podía someter incluso a las bestias con cola. Sin embargo, estaba sobreestimando a Ryota. Fue Shin quien se infiltró en Kirigakure, no Ryota. Si Ryota lo hubiera intentado, habría muerto al instante. Ryota era solo un chivo expiatorio, culpado de algo que no hizo. Y ahora sería perseguido tanto por Kirigakure como por Konoha. Especialmente por Kirigakure. Si lo encontraban, incluso el Mizukage podría perseguirlo personalmente. Y si Shin se enteraba de que Ryota tenía el Mangekyou Sharingan, podría cazarlo para copiarlo. La situación de Ryota era trágica. Bien podría cambiarse el nombre a Uchiha Carne Muerta. Mientras tanto, el verdadero culpable seguía disfrutando en el país del agua. Esta croqueta es asquerosa. Shin tiró la croqueta a un lado. Estaba hecha con carne de calamar y sabía a pescado. Kusina y Mikoto también hicieron muecas y tiraron sus croquetas. ¿Cómo pueden hacer croquetas con calamar? ¿Acaso saben cocinar? Se quejó Kusina. Mira, parece que lo disfrutan. Quizás sea solo su sabor, dijo Mikoto. Que no les gustara esta extraña croqueta no significaba que a los demás no les gustara. El takoyaki de aquí está bueno, Shin. Pruébalo. Kusina le ofreció a Shin una bola de takoyaki. Está bueno. Y además barato. Todo lo relacionado con mariscos era barato en la Tierra del Agua. Al ser una nación insular, tenían mucho marisco. Llevamos días en la Tierra del Agua. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó Kusina. No estaba acostumbrada a la Tierra del Agua. Era húmedo y siempre había una densa niebla por las mañanas y las tardes. Y lo peor era el olor a pescado que llegaba del mar cuando hacía viento. Los lugareños estaban acostumbrados, pero Kusina no. La Tierra de los Remolinos también era una nación insular, pero estaba más cerca del continente y tenía un clima diferente. Kusina no estaba acostumbrada, y Mikoto tampoco. Incluso a Shin le pareció un poco desagradable. Vámonos hoy entonces, dijo Shin. Decidió llevar a Kusina y Mikoto a una calle de comida en uno de los pueblos antes de irse. Quizás no volvieran al país del agua, así que mejor disfrutar de un festín.
Shin y su equipo abandonaron el país del agua, pero en lugar de regresar a Konoha, regresaron al país de los remolinos. Construyeron una pequeña cabaña cerca de la costa. Kusina y Mikoto entrenaron en la playa, intentando ganar experiencia en combate. Pero no fue muy efectivo. Solo estaban entrenando, no usaban ningún jutsu peligroso ni intentaban matarse entre sí. Shin se sentó en la orilla, desarrollando un nuevo jutsu. Quería crear un jutsu de elemento hielo. Tenía el Kekkei Genkai de elemento hielo, pero no conocía ningún jutsu de elemento hielo. Revisó sus conocimientos de jutsu y recordó habilidades basadas en hielo de su vida pasada. Esas habilidades podrían servirle de inspiración. Quizás podría adaptarlas al ninjutsu. Había muchas habilidades basadas en hielo, como la Iei Enomi de One Piece, el Teigu de SDA de Akamegaki, e incluso el stand manipulador de hielo, Wite Album, de JoJo's Bizarre Adventure. Había muchas habilidades de hielo poderosas, pero replicarlas con ninjutsu sería un desafío. Después de mucha deliberación, Shin se dio cuenta de que adaptar esas habilidades a un jutsu no era algo que pudiera lograr en poco tiempo. Tendré que crear un jutsu de elemento hielo basado en un jutsu existente. Shin suspiró. Tendría que esforzarse, pero el elemento hielo era un elemento poderoso que valía la pena. Usó el jutsu de clones de sombra múltiples para crear 1000 clones y los puso a trabajar, experimentando e investigando el elemento hielo. Shin, ¿estás seguro de que estás bien? Mikoto se acercó a él, preocupada. Crear 1000 clones de sombra no solo era físicamente agotador, sino también mentalmente. Si disipaba todos esos clones a la vez, la fatiga mental podría ser abrumadora, potencialmente incluso fatal. No te preocupes, conozco mis límites, la tranquilizó Shin con una sonrisa. No dejaría que los clones investigaran demasiado tiempo. Mantendría el control, asegurándose de no dañar su mente. La fatiga mental era inevitable, pero no se haría daño a sí mismo. De hecho, una vez que la fatiga remitiera, su poder mental aumentaría. Este era otro método que había descubierto para fortalecer su mente. Pero no era algo que la mayoría de la gente pudiera manejar. Sin una inmensa fuerza de voluntad, no podrían soportar la tensión mental. Pasó una semana. Llevaban casi medio mes fuera de Konoha. Shin había desarrollado 3 jutsus de liberación de hielo. Muro de hielo, lanza de hielo, bomba bala de dragón de hielo. Estas eran sus creaciones originales. Bueno, no del todo originales. Eran versiones modificadas de jutsus existentes. El muro de hielo estaba basado en el jutsu del muro de agua. Pero aunque se basaba en un jutsu ya existente, los sellos manuales eran diferentes. Era un jutsu completamente nuevo, al igual que el elemento tierra, muro de tierra. La lanza de hielo se basaba en la lanza de tierra de Kakuzu, y la bomba bala del dragón de hielo se basaba en el jutsu bala del dragón de agua. Todos estos eran jutsus de rango B como mínimo. Y esto era solo el principio. Shin seguiría desarrollando jutsus aún más fuertes, como un jutsu de la era de hielo que podía congelar el mar entre islas, o incluso un jutsu de detención del tiempo. Creía que, con el tiempo suficiente, podría lograr cualquier cosa. Recojamos y volvamos a Konoha, les dijo Shin a Kusina y Mikoto. Habían estado fuera un tiempo. Se preguntaba si el Sandaime Hokage enviaría a alguien a buscarlas. Después de todo, no eran ninjas comunes. Todas tenían talento. Estaba ansiosa por regresar. El país de los remolinos era pintoresco, pero estaba desierto y aburrido. Y Shin había estado ocupado desarrollando jutsu, así que no había tenido tiempo de jugar con ella. Mikoto también había estado ocupada entrenando. Kusina estaba aburrida y quería irse a casa. Usaban caminar sobre el agua para viajar por el mar, sus pies cubiertos de chakra deslizándose sobre las olas. Correr sobre el agua en mar abierto era más desafiante que en un río. Las olas eran más fuertes. Pero eso no los detuvo. Su control del chakra era excelente. Podían con la mayoría de las olas. Les tomó unos días llegar a Konoha. En cuanto regresaron, Hiruzen fue informado. Danz también. Hiruzen se sintió aliviado. No quería perder a estos jóvenes talentosos. Danz, sin embargo, estaba furioso. Había enviado a alguien a capturar a Shin cuando dejaron la aldea. Aunque tenía un mal presentimiento al no recibir respuesta de su Chunin de élite, el regreso de Shin aún lo enfurecía. Su subordinado debió haber fallado. En cuanto a Kono, no tenía ni idea. Quería capturar a Shin y a su equipo e interrogarlos, pero Hiruzen lo vigilaba de cerca. Si hacía algún movimiento dentro de Konoha, Hiruzen lo descubriría. Danz podía ser bueno operando en la sombra, pero no podía ocultárselo todo a Hiruzen.
Shin y su equipo fueron al escritorio de asignación de misiones y completaron su misión. Tras recibir su recompensa, regresaron al complejo Senju. Hiruzen no los convocó. Mientras estuvieran de vuelta, no le importaba. Usina miró el patio familiar con alivio. Mikoto sonrió. Ustedes dos descansen un poco. Yo prepararé la cena. No te molestes, Mikoto. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Shin la detuvo antes de que pudiera entrar a la cocina. Al ver su expresión confusa, sonrió. Acabas de volver, no te canses. Salgamos a comer. Tengo antojo de la comida de Konoha. De acuerdo. Intervino Kusina. Mikoto asintió y se sentó. Shin, Kusina y Mikoto paseaban por la bulliciosa calle de comida de Konoha. Por fin somos ricos. Podemos comprar lo que queramos. Kusina agarraba un puñado de bocadillos, mientras sus ojos escudriñaban los puestos en busca de más delicias. Antes no éramos precisamente pobres, pero ahora estamos forrados, dijo Shin. Con los 10.000 millones de ryo que había birlado de Kirigakure, no tendrían que preocuparse por el dinero por un tiempo. Vamos a comer yakiniku. Shin condujo a Kusina y Mikoto a un popular restaurante de yakiniku. Shin. Una voz familiar gritó. Nawaki, ¿te estás dando una buena vida, comiendo yakiniku? Parece que estás nadando en pasta. Shin bromeó con Nawaki. Claro. He ganado mucho dinero últimamente. Incluso completé una misión de rango C fuera de la aldea. Dijo Nawaki con orgullo. ¿De verdad las misiones tardan tanto? Estuviste fuera más de medio mes. Nawaki sentía curiosidad por su larga ausencia. Sí, algunas misiones llevan tiempo, dijo Shin vagamente. No podía decirle la verdad a Nawaki. Lo que había hecho podría convertirlo en enemigo de Kirigakure. Si Kiri descubría que él fue quien se infiltró en su aldea, mató a su shinobi y robó el pergamino prohibido, exigirían que Konoha lo entregara. Y conociendo a Hiruzen, podría hacerlo. Si se corriera la voz, Shin podría convertirse en enemigo no solo de Kiri, sino también de Konoha. Por cierto, Nawaki, ¿estás aquí solo? Shin cambió de tema. No, estoy con unos amigos. Aún no han llegado. Vine a reservar una mesa. ¿Quién viene? Preguntó Kusina. Mi equipo y el de Minato. Seguimos trabajando juntos. Shin, Kusina y Mikoto solían formar parte de su grupo, pero después de convertirse en Chunin, pasaron a misiones de mayor nivel. Ya que estamos todos aquí, comamos juntos. Yo invito. Dijo Nawaki con solemnidad. No, yo invito. Prometí invitarlos a cenar cuando volviéramos. Shin negó con la cabeza. La comida estaba buena, pero también era cara. La paga de Nawaki probablemente no alcanzaría para cubrirla. Bueno, si insistes, Nawaki sonrió. Reservaron una gran sala privada. Pronto llegaron Minato, Akiko, Tsume, Yashi y Kai. La expresión de Kai cambió al ver a Shin, pero permaneció en silencio. Shin se sorprendió al ver a Kai allí. No era precisamente sociable. Shin, has vuelto. Minato y los demás los recibieron con sorpresa. Sí, esa misión fue difícil. Shin mintió. Kusina y Mikoto habían sido quienes derrotaron al ninja renegado. Él ni siquiera había movido un dedo. Yo también quiero ir a misiones de rango B, dijo Minato con envidia. Después de completar una misión de exterminio de bandidos de rango C, ansiaba tareas más desafiantes. De hecho, después de este viaje, me di cuenta de que es mejor quedarnos en la aldea. No aceptaremos misiones por un tiempo. Dijo Shin. Era la verdad. Quería centrarse en desarrollar su elemento hielo. El entrenamiento era más importante que las misiones inútiles. Después de cenar, Shin y su equipo regresaron al complejo Senju con Nawaki. Akiko y Kai, sin embargo, tomaron un rumbo diferente. ¿Qué pasa? ¿No viven también en el complejo Senju? ¿Por qué no se van a casa? Kusina estaba desconcertada. ¿No lo sabías? Akiko se mudó la semana pasada. Y de repente, Kai también se mudó, explicó Nawaki. Ah, y hay algo más, la expresión de Nawaki se tornó traviesa. Parece que a Akiko le gusta Minato. Shin, Kusina y Mikoto permanecieron inexpresivos. Ya lo sabían. Nawaki, decepcionada, continuó. Shin, te estarás preguntando por qué Kai vino con nosotros hoy. Está enamorado de Akiko, así que se unió. Siguió sin reaccionar. Nawaki, lo descubrí en la academia. ¿Te das cuenta ahora? Ah, así que lo sabías. Nawaki se sorprendió.
Shin se detuvo de repente, con la mirada fija en un callejón cercano. ¿Qué pasa? Preguntó Mikoto en voz baja. No tiene sentido esconderse. Salgan, dijo Shin con calma. ¿Qué? Nawaki miró a Shin, confundida. Kusina y Mikoto, sin embargo, desenvainaron sus kunai con la mirada alerta. No puedo creer que un mocoso como tú nos haya descubierto. 3 shinobi emergieron del callejón. Eran altos y musculosos, de piel oscura y un aura poderosa. ¿Son de Kumogakure, verdad? Preguntó Shin. El líder de los shinobi de Kumo estaba a punto de hablar, pero la pregunta de Shin lo sorprendió. ¿De verdad son de Kumo? Shin vio sus expresiones de sorpresa y confirmó sus sospechas. Nunca había visto a un shinobi con la piel tan oscura en Konoha. Solo los del país del rayo tenían ese tono de piel. Era fácil saberlo. Al principio no estaba del todo seguro, pero su reacción lo confirmó. Su hostilidad era evidente. Estaban allí por ellos, o mejor dicho, por los Uzumaki. En la historia original, Kusina había sido capturada por Kumo. Aunque la línea temporal había cambiado, parecía que Kumo seguía teniendo a Kusina en la mira. Captura a los 2 mocosos Uzumaki. Mata a los otros 2. Date prisa. No atraigas la atención del Ambu. El líder del Kumo se abalanzó sobre Shin. En el oscuro callejón, una pared de hielo, que brillaba con una luz azul pálida, bloqueaba la mano del capitán de Kumo. Liberación de hielo. El capitán miró la pared de hielo con sorpresa. Tienes mucha experiencia, dijo Shin con una sonrisa burlona, con la mirada fija en los 3 shinobi de Kumo como un depredador que mire a su presa. HMPH. Voy a romper esta pared de hielo. El capitán canalizó chakra en su puño y golpeó la pared de hielo. Su ataque se parecía a la monstruosa fuerza de Tsunade, pero era más débil. Su puño golpeó la pared, causando apenas un temblor. Débil. Murmuró Shin. No intentaba ofender, realmente pensaba que el capitán era débil. Enfurecido, el capitán llamó a sus camaradas y estos desataron un triple ataque de elemento relámpago. La electricidad crepitaba al canalizar los rayos a través de sus manos, usando la tierra como conducto para atacar a Shin. Pero los rayos fueron bloqueados por la pared de hielo. Elemento relámpago, doble lariat. El capitán concentró chakra del rayo en su codo y lo estrelló contra la pared de hielo. Las grietas se extendieron por la superficie. Era una técnica de nintaijutsu, una combinación de ninjutsu y taijutsu, similar al chidori, pero usando el codo en lugar de la mano. No está mal. Conseguiste romper la pared. Eres bastante fuerte. Shin miró al capitán con una sonrisa apreciativa. Te lo estás buscando. El capitán no soportó la actitud condescendiente de Shin. Elemento hielo. Bomba bala dragón de hielo. Las manos de Shin se movieron rápidamente, formando sellos manuales a una velocidad increíble. 6 sellos en 2 segundos. Un dragón de hielo emergió, rugiendo hacia el capitán. Se estrelló contra él, lanzándolo a volar, y luego continuó su trayectoria hacia otro shinobi de Kumo. El dragón de hielo abrió sus fauces y se tragó al shinobi entero, congelándolo. ¡Crack! El dragón de hielo se hizo añicos, y el shinobi congelado en su interior se desmoronó en un montón de fragmentos de hielo. Solo queda uno. Elemento hielo, lanza de hielo. Varias lanzas de hielo se materializaron ante Shin, y luego se dispararon hacia el último shinobi de Kumo, atravesándole el corazón y las extremidades. ¿Ese también está muerto? Kusina señaló al capitán, quien había sido enviado a volar por el dragón de hielo. Todavía no, pero está prácticamente muerto. Un shinobi común y corriente habría muerto por el impacto, pero este era un Junin de Kumo, un maestro del nintaijutsu. Su cuerpo era más resistente, así que aún se aferraba a la vida. Pero apenas estaba vivo. Tenía los huesos rotos, los órganos internos destrozados. Estaba mejor muerto. ¿Qué pasó? Nawaki tartamudeó, saliendo finalmente de su shock. Contempló la escena con horror. El shinobi que había sido tragado y congelado por el dragón de hielo, era demasiado para él. Había visto sangre antes, pero nada tan espantoso. Como puedes ver, eran shinobi de Kumo. Nos atacaron y contraatacamos. ¿Por qué estás tan sorprendido, Nawaki? ¿No tienes agallas? Shin negó con la cabeza mirando a Nawaki. Nawaki estaba desconcertado. Shin, Kusina y Mikoto parecían imperturbables. ¿De verdad era tan débil mental? Kusina y Mikoto habían presenciado escenas mucho más espantosas. Estaban algo insensibles a la violencia. Esperemos a los Ambu, dijo Shin, sentándose. El alboroto no fue grande, pero tampoco pequeño.
Los Anbu se habrían dado cuenta. Además de sus tareas principales, los Anbu siempre acechaban en las sombras, protegiendo Konoha. A menos que estuvieran en un campo de entrenamiento remoto o en el bosque, cualquier perturbación significativa llamaría su atención. Este era prácticamente el centro de la aldea. Atacar allí era una tontería. Shin frunció el ceño. Acababan de regresar a Konoha y estos shinobi de Kumo los habían atacado. Era extraño. Shin, ¿en qué estás pensando?, preguntó Mikoto. Creo que su verdadero objetivo podría no ser nosotros. Este no era un buen lugar para un ataque. Estaba demasiado cerca de la torre Hokage y la seguridad era estricta. Atacar allí llamaría la atención. O quizás ese era su objetivo, distraer a las fuerzas de Konoha mientras sus cómplices llevaban a cabo su verdadero objetivo. Si la suposición de Shin era correcta, sus verdaderos objetivos eran Kai y Akiko. Tenía razón. Ese era su plan, sacrificar a 3 de los suyos para distraer a Konoha mientras los demás capturaban a sus objetivos. Shin y su equipo no formaban parte del plan original. Cuando formularon su plan, ni siquiera estaban en Konoha. Su intención era atacar a Nawaki para llamar la atención. Nawaki era el nieto de Hashirama Senju. Era una amenaza potencial, así que querían eliminarlo. Y aunque no pudieran matarlo, podrían usarlo como distracción mientras sus cómplices capturaban a Akiko y Kai. Los 3 Kumo shinobi se sorprendieron al ver a Shin y Kusina. Habían investigado antes de infiltrarse en Konoha. Sabían que Shin y Kusina no estaban en la aldea. Sus objetivos eran Akiko y Kai. Pero al ver a Shin y Kusina, decidieron capturarlos también. Entonces, se convirtieron en sujetos de prueba para el nuevo jutsu de liberación de hielo de Shin. Nawaki había tenido suerte. Si Shin y su equipo si se convirtiera un día después, podría estar muerto. Por supuesto, no sabía qué tan cerca había estado de la muerte. Shin, ¿crees que su verdadero objetivo era secuestrar a Akiko y Kai? Kusina y Mikoto se sorprendieron con la teoría de Shin. Es solo una suposición. No estoy segura. Pero él estaba al menos un 80% seguro. ¿Deberíamos ir a salvarlos?, preguntó Nawaki. ¿Cómo? Si Shin tiene razón, es demasiado tarde. Ya deben haber hecho su movimiento. Espero que Akiko esté bien, dijo Kusina. A ella no le importaba Kai, pero aún esperaba que Akiko estuviera a salvo. Shin también esperaba que Akiko estuviera bien. El 9 colas aún no había sido transferido. Si algo le pasaba a Akiko, él y Kusina estarían en problemas. Minato se había ido con ellos. Con suerte, era lo suficientemente fuerte como para protegerlos. Los Anbu no tardaron en llegar. Examinaron los cuerpos de los 3 Kumo shinobi. Shin no podía ver sus expresiones tras las máscaras. ¿Qué pasó aquí?, un Anbu los interrogó. Los demás continuaron inspeccionando los cuerpos. Fuimos atacados por Kumo shinobi. Los matamos en defensa propia. Ah, y dijeron que sus cómplices iban tras Akiko y Kai, informó Shin. ¿Qué? Tú, llévalos a la oficina del Hokage. Los demás, conmigo. El líder del escuadrón Anbu se fue inmediatamente con otros 3 Anbu. Akiko estaba bajo la protección del Sandaime Hokage. No podía sufrir daño. No tuvo tiempo de verificar las afirmaciones de Shin. Si algo le sucedía a Akiko, sería demasiado tarde. Ustedes 3, síganme a la oficina del Hokage. Deben informarle esto al Sandaime Hokage. El Anbu restante les dijo a Shin y a su equipo. Shin se encogió de hombros y siguió a los Anbu, Kusina y Mikoto que lo seguían. Nawaki también lo siguió, pues no quería quedarse solo con los cadáveres. El uso del elemento hielo por parte de Shin había sido descubierto, pero no le importaba. Si hubiera querido mantenerlo en secreto, no lo habría usado contra los shinobi de Kumo. El elemento hielo no era su carta del triunfo, al menos no todavía. Llegaron a la oficina del Hokage y el agente del Anbu informó del incidente a Hiruzen. Hiruzen envió inmediatamente a varios escuadrones del Anbu a rescatar a Akiko. Luego dirigió su atención a Shin y a los demás. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Shin, Nawaki, Kusina, Mikoto, ¿están bien?, preguntó Hiruzen con preocupación. Gracias por su preocupación, Sandaime-sama. No estamos heridos. Shin miró a Hiruzen, sabiendo que el Hokage estaba a punto de ponerse manos a la obra. Como era de esperar, Hiruzen preguntó. Shin, ¿esos jutsu de hielo que usaste antes, qué eran? Es mi Kekkei Genkai, respondió Shin con sinceridad. Hiruzen se quedó atónito. ¿No era el Kekkei Genkai del clan Uzumaki el cuerpo sabio?
¿Había desarrollado Shin un nuevo Kekkei Genkai? Además de Kekkei Genkai como el cuerpo sabio, el Sharingan y el Byakugan, era posible desarrollar nuevos Kekkei Genkai elementales. Al combinar dos naturalezas de chakra diferentes, se podía crear un nuevo tipo de jutsu. Este era un Kekkei Genkai. El elemento hielo era una combinación de elemento viento y elemento agua. El clan Mizunasi de Kirigakure también poseía el elemento hielo. Y una vez desarrollado con éxito un Kekkei Genkai, podía transmitirse a las generaciones futuras. Clano del elemento hielo. ¿Lo desarrollaste tú mismo?, preguntó Hiruzen. Sí, lo encontré por casualidad, dijo Shin con naturalidad. Hiruzen frunció los labios. No era solo genialidad, era monstruoso. Nunca había oído hablar de nadie que desarrollara un Kekkei Genkai a los 10 años. No sabía que Shin había copiado el elemento hielo. Supuso que lo había desarrollado él mismo. No preguntó cómo lo había hecho. En el mundo shinobi, era tabú fisgonear en el Kekkei Genkai o jutsu de alguien. Además, desarrollar un Kekkei Genkai a menudo dependía de la suerte. Algunos lo encontraban por casualidad, mientras que otros se pasaban la vida investigando sin éxito. Dependía principalmente de la proporción de las dos naturalezas de chakra combinadas. Incluso aquellos que habían desarrollado con éxito un Kekkei Genkai no podían explicar el proceso exacto. A menudo experimentaban hasta que, de repente, lo conseguían. Así que la suerte era un factor. Aunque Hiruzen preguntara, Shin no podía responder. Él no había desarrollado el elemento hielo. Shin, ¿estás casado?, preguntó Hiruzen de repente. Shin lo miró desconcertado. Tengo una sobrina de más o menos tu edad. Podría presentártela. La temperatura en la habitación bajó drásticamente. Kusina fulminó con la mirada a Hiruzen, su cuerpo irradiando instinto asesino. La sonrisa de Mikoto se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido. Naoaki se estremeció. ¿Por qué Kusina y Mikoto daban tanto miedo? El ojo de Shin se crispó. Sabía lo que pensaba Hiruzen. El Kekkei Genkai podía transmitirse. Ese era el motivo de Hiruzen. No, gracias, se negó Shin cortésmente. Kusina y Mikoto lo fulminaban con la mirada. Debía priorizar su seguridad. Además, ni siquiera sabía si la sobrina de Hiruzen era bonita. Si lo era, podría considerarlo. Pero considerando el aspecto único del clan Sarutobi, decidió no hacerlo. Prefería a los humanos. Hiruzen se sintió avergonzado, pero por suerte, varios Anbu entraron en la habitación, lo que le salvó de una mayor incomodidad. Okage-sama, trajimos a Uzumaki y a Akiko. También habían traído a Minato y Kai, los tres heridos. Al ver a Akiko sana y salva, Hiruzen suspiró aliviado. Ya la estaban preparando para ser la Jinchuriki. Si algo le sucedía, encontrar un reemplazo sería problemático. ¿Estás seguro de que esos shinobi eran de Kuno?, Hiruzen le preguntó al Anbu. A juzgar por el jutsu que usaron, es muy probable. El Anbu no podía estar completamente seguro. Era posible que shinobi de otra aldea se hicieran pasar por Kumo. Tendrían que investigar más a fondo. Hiruzen asintió y preguntó por las heridas de Minato y los demás. Sin embargo, estaba principalmente preocupado por Akiko. Era demasiado importante. Tras un breve interrogatorio, Hiruzen los despidió. Al salir de la torre Okage, Shin sintió que dos Anbu los seguían. O mejor dicho, seguían a Akiko. No le importaba, siempre y cuando no lo siguieran a él. Akiko, ¿estás bien?, tras salir de la torre Okage, Kai le preguntó a Akiko con preocupación. Akiko negó con la cabeza y luego miró a Minato. Gracias, Minato. Si no fuera por ti, me habrían capturado. Akiko miró a Minato agradecida, con las mejillas sonrojadas. Ni lo menciones. Somos compañeros de equipo. Minato le devolvió la sonrisa. Kai frunció el ceño. Él también había ayudado a rescatar a Akiko. ¿Por qué solo le daba las gracias a Minato? Shin, Kusina y Mikoto caminaban detrás de ellos. Shin no pudo evitar reírse entre dientes. Kai, al oír la risa de Shin, se giró enojado. ¿Qué miras? ¿Quieres pelear?, amenazó Kusina, levantando el puño. Su amenaza no fue muy convincente, pero Kai se sintió intimidado de todos modos. Kusina ya le había dado una lección. No quería repetirla, y menos delante de la chica que le gustaba. Shin y su equipo se separaron del equipo de Minato. Shin sintió que los dos agentes Anbu seguían a Minato y a los demás. Bien. Nadie lo seguía. No quería que lo vigilaran. De vuelta en el complejo Senju, Shin y las chicas regresaron al patio de Tsunade, mientras Naoaki se dirigía a su residencia. Es tarde.
Vamos a darnos un baño y a descansar un poco, dijo Shin. Se fue a su habitación, mientras Kusina y Mikoto iban a la suya. Shin yacía en el tatami, pero no podía dormir. Hablaré con el sistema y haré algunas preguntas. Llamó al sistema mentalmente. Sistema, ¿estás ahí? Siempre a su servicio, maestro. Sistema, ¿cómo se asignan las misiones? Preguntó Shin. Cuando se infiltró en Kirigakure y robó el pergamino prohibido, esperaba que el sistema le asignara una misión, pero no sucedió nada. Las misiones del sistema son aleatorias. La dificultad y las recompensas también lo son. Shin estaba decepcionado. Prefería los patrones a la aleatoriedad. Sistema, ¿pueden las cartas de replicación copiar algo? Solo las cartas de replicación divinas pueden copiar algo. Las cartas comunes y avanzadas tienen limitaciones. ¿Se puede copiar a una persona? Sí. El nivel de carta requerido depende de la fuerza de la persona. El nivel Kage o superior requiere una carta de replicación divina. Con una carta divina, incluso un mundo puede ser copiado. Todo puede ser copiado. Shin estaba sorprendido. La diferencia entre las cartas avanzadas y divinas era enorme. ¿Qué nivel de carta necesitaría para copiarme? Preguntó Shin con curiosidad. Debido a tu perfecto cuerpo de sabio, necesitarías una carta de replicación divina. Shin asintió. Solo tenía curiosidad. En realidad no se copiaría. Todos querían ser únicos. Sistema, creo que debería haber más niveles de cartas. Sentía que la diferencia entre las cartas avanzadas y divinas era demasiado grande. Puede anticipar una mejora del sistema, maestro. Después de la mejora, podría haber nuevos niveles de cartas entre avanzado y divino. ¿Entonces el sistema se puede mejorar? ¿Cuándo sucederá eso? No lo sé, maestro. Shin suspiró. El sistema era poderoso, pero carecía de cartas de replicación. Actualmente le quedaban 2 cartas, una común y una avanzada. No podía usar la carta avanzada sin cuidado. Planeaba usar la carta común para copiar poder ocular o habilidades físicas. Mientras charlaba con el sistema, se quedó dormido. A la mañana siguiente, después de refinar chakra un rato, oyó que llamaban a su puerta. Shin, ¿por qué estás tan perezoso hoy? Kusina entró y Shin detuvo su refinamiento de chakra. A diferencia del entrenamiento en artes marciales, el refinamiento de chakra no podía ser interrumpido. Kusina, ¿por qué irrumpiste así? ¿Y si no estaba vestido? Dijo Shin, exasperado. ¿Y qué? Ya lo he visto todo antes. Kusina se sonrojó levemente y se encogió de hombros. Sí que lo había visto todo cuando eran pequeños. Pero eso era entonces. Ahora, aunque no eran tan mayores, eran prácticamente adultos para los estándares de un shinobi. Hace tiempo que no voy a tu habitación. Kusina se abalanzó sobre Shin, tirándolo al tatami. Toc, toc. ¿Qué están haciendo? Mikoto estaba en la puerta, llamando suavemente. Kusina se levantó de un salto, nerviosa, como si la hubieran pillado haciendo algo malo. Entonces se dio cuenta de que no había hecho nada malo. Si no sales pronto a desayunar, se enfriará, dijo Mikoto con calma. Shin no percibió nada inusual en su tono, pero Kusina percibió un atisbo de peligro. Salieron a desayunar. Después, Shin fue al pequeño campo de entrenamiento en el patio. Continuó experimentando con el elemento hielo. Tenía muchísimo potencial, al igual que todos los elementos, siempre y cuando el usuario pudiera comprenderlo. Desarrollar un jutsu no era fácil. Solo los genios podían hacerlo, y el proceso era tedioso. Pero Shin podía soportar el tedio. El entrenamiento de taijutsu era aún más monótono y agotador, pero había perseverado durante años. Kusina y Mikoto también entrenaban diligentemente. Querían poder ayudar a Shin. Durante el incidente de Kirigakure, se habían sentido indefensas, obligadas a esperar ansiosamente el regreso de Shin. Preferían enfrentarse al peligro con él, que preocuparse por él. Estaban entrenando. Mikoto, estás atacando con mucha ferocidad. Kusina esquivó un jutsu de bola de fuego repentino e hizo un puchero. Tú tampoco te estás conteniendo. No ser indulgente contigo. Siempre hablo en serio en una pelea. Mikoto sonrió. Recordó la escena que había presenciado esa mañana, de Kusina abalanzándose sobre Shin, y sus ataques se intensificaron. Mikoto, has vuelto a perder. Kusina miró a la exhausta Mikoto. Kusina había ganado su combate. Mikoto no era rival para ella. A menos que Mikoto despertara el Manjeki Sharingan, siempre estaría en desventaja contra Kusina en taijutsu. Pero el Sharingan de Mikoto solo estaba en la etapa de 2 Tomoe. El Manjeki Sharingan aún era una meta lejana.
He vuelto a perder, Mikoto suspiró. Nunca le había ganado a Kusina, ni siquiera en un combate. Era frustrante. Ya eres muy fuerte, Mikoto. Tu fuerza está cerca del nivel de Tokubetsu Jonin. En un año o dos, alcanzarás el nivel de Jonin. Shin la consoló. Jonin era un nivel que muchos shinobi jamás podrían alcanzar. Mikoto ya era una genio. Por supuesto, esto también se debía a su arduo trabajo y a la guía de Shin. El talento por sí solo no era suficiente. Pasaron 2 meses. Durante este tiempo, Shin y su equipo no participaron en ninguna misión. Shin se centró en desarrollar jutsus. No ocurrió nada importante, aunque Hiruzen intentó presentarle a su sobrina a Shin de nuevo. Hiruzen no se había dado por vencido. Pero cuando Shin vio a la chica, huyó. Parecía un gorila. No pudo soportarlo. Kusina y Mikoto la ahuyentaron antes de que Shin pudiera decir nada. Algo anda mal en la aldea hoy. Shin, Kusina y Mikoto paseaban por la aldea. Necesitaban un descanso del entrenamiento. Pero mientras caminaban por las calles, Shin notó que algo andaba mal. Muchos shinobi estaban ocultos en las sombras. Toda la aldea parecía estar en alerta máxima. ¿Qué pasa?, preguntó Kusina confundida. ¿No lo sientes? Hay shinobis escondidos por todas partes. Algo grande está a punto de suceder. Shin tenía un mal presentimiento. ¿Pero qué podría considerarse un gran problema? ¿Una invasión de nivel Kage? No, nadie por debajo del nivel Sannin se atrevería a invadir Konoha. Serían aplastados. Konoha podía no estar en su apogeo, pero aún era mucho más fuerte de lo que sería al principio de la historia principal. Debe ser el 9 colas. Shin entrecerró los ojos. Lo único que podía justificar un nivel de seguridad tan alto era la más fuerte de las bestias con cola, el Kibi. Quizás la ceremonia de transferencia de Jinchuriki estaba a punto de comenzar. Shin no se lo dijo a Kusina ni a Mikoto. No tenía sentido que lo supieran. Tras un relajante paseo por el pueblo, regresaron a casa al anochecer. Habían comprado muchos ingredientes de alta calidad. Mikoto había estado experimentando con la cocina últimamente. Iban a celebrar un festín. En un lugar oculto tras la roca Hokage, Hiruzen permanecía con expresión solemne. No llevaba su túnica de Hokage. Vestía ropa de batalla. La túnica de Hokage era un símbolo, no era práctica para el combate. No esperaba una pelea, pero era mejor estar preparado. Además de Hiruzen, también estaban los Anbu y los Chunin de élite. Las fuerzas más poderosas de Konoha estaban reunidas allí. Shin había acertado. La transferencia del 9 colas estaba a punto de ocurrir. Iban a sellar al Kyuubi en Akiko. Mito-sama, ¿está seguro de que debemos hacerlo ahora? Aún puede aguantar un poco más. Hiruzen le dijo a Uzumaki Mito. Mito abrió los ojos y negó con la cabeza. Tenemos que completar la transferencia mientras aún pueda suprimir al Kyuubi. De lo contrario, será un desastre. Hiruzen permaneció en silencio. No había presenciado personalmente el poder del 9 colas, pero había oído historias. El 9 colas era la más fuerte de las bestias con cola. Su poder superaba al de las otras 8 juntas. Si Hashirama Senju siguiera vivo, no tendrían que ser tan cautelosos. Para Hashirama, el Kyuubi era prácticamente una mascota. Él había tratado a las bestias con cola como mascotas, mientras que Madara Uchiha las veía como bestias. Para ellos, las bestias con cola no eran nada especial. Pero para otros shinobi, el 9 colas era un monstruo aterrador. Akiko, ¿estás lista?, preguntó Mito con seriedad. Akiko apretó los puños y asintió. No podía negar que estaba nerviosa. Akiko, el Kyuubi no es inherentemente malvado. Espero que puedas guiarlo por el camino correcto, dijo Mito. Lo haré, Mito-sama. Bien. Comencemos. Mito no dudó más. Formó sellos manuales y liberó el sello de su cuerpo. El chakra carmesí se filtró y un aura malévola llenó el aire. La expresión de Hiruzen se tornó sombría. Equipo de sellado, prepárense. Gritó. El chakra del 9 colas, incluso en una pequeña cantidad, era abrumador. El sello de los 4 símbolos se liberó y el Kyuubi emergió, su enorme figura elevándose sobre el Chunin preparado. Rugido. El 9 colas rugió. Su voz y chakra sacudieron a toda la aldea. Incluso Hiruzen se sintió asfixiado. ¡Qué monstruo! Shin, cenando en casa, sintió el chakra del Kyuubi y miró hacia la montaña. ¿Qué es eso?, preguntaron Kusina y Mikoto, confundidas. El chakra era tan inmenso que incluso ellas podían sentirlo. La mayoría de los shinobi de Konoha podían. Parece que acerté. No es asunto nuestro. Comamos.
Este pollo a la cola está delicioso. Shin levantó una alita de pollo, indiferente a la transferencia del 9 colas. Kusina y Mikoto, aunque curiosas, siguieron comiendo. Mientras disfrutaban de su cena, Hiruzen entró en pánico. El Kyuubi era más feroz de lo que había imaginado. El equipo de sellado no pudo contenerlo. El Kyuubi se abalanzó sobre el shinobi de Konoha, mostrando los colmillos. Los odiaba con pasión. Había estado viviendo una vida despreocupada, cuando Hashirama lo capturó y lo selló. Su resentimiento era inmenso. Cadenas selladoras adamantinas. Varias cadenas de chakra brotaron de la espalda de Mito, atando al Kyuubi y restringiendo sus movimientos. El clan Uzumaki poseía una fuerza vital increíble. Los Jinchuriki comunes morían en el momento en que extraían a la bestia de cola, pero Mito era diferente. Su fuerza vital podía sostenerla por un tiempo más. El 9 colas, del tamaño de una montaña, estaba firmemente atado por las cadenas selladoras de adamantina, incapaz de moverse. Uzumaki Mito, te mataré. El Kyuubi rugió furioso. Sellado dentro de Mito durante décadas, albergaba un odio inmenso hacia su contenedor. Mito ignoró las amenazas del Kyuubi y concentró toda su energía en reprimir a la bestia. Equipo de sellado, ahora es su oportunidad. Usen el jutsu de sellado. Gritó Hiruzen. Tenían que aprovechar esta oportunidad. Si el Kyuubi se liberaba, ni siquiera Hiruzen podría detenerlo. Hiruzen era un shinobi de nivel Kage en su apogeo, uno de los más fuertes del mundo, pero no era rival para el 9 colas. Dominaba los jutsus comunes, pero contra una bestia con cola, esos jutsus eran ineficaces. A menos que usara el sello consumidor del demonio muerto, pero ese era un jutsu suicida. ¿Arriesgaría su vida? Rápido. No dejes que el Kyuubi use Big Dama, bola de la bestia con cola. Mito le gritó a Hiruzen. Estaba perdiendo el control. Extraer una bestia con cola drenaba la fuerza vital del huésped. Y Mito ya estaba llegando al final de su vida. No podría aguantar mucho más. Si no sellaban al Kyuubi ahora, mientras aún estaba viva, Konoha se enfrentaría a una catástrofe. El equipo de sellado no decepcionó. Trabajaron juntos para sellar al Kyuubi en Akiko. Sello de los 4 símbolos. Mito, con la vida desvaneciéndose, usó sus últimas fuerzas para aplicar el sello de los 4 símbolos, dejando una marca parecida al símbolo del clan Uzumaki en el estómago de Akiko. Akiko se había desmayado, pero su respiración regular indicaba que estaba bien. Mito cerró los ojos. Tras aplicar el sello, exhaló su último suspiro. Hiruzen suspiró y ordenó a los Anbu que llevaran a Akiko de vuelta a la aldea para protegerla. Convertida en Jinchuriki, Akiko ya no podía salir de la aldea para cumplir misiones. A menos que fuera absolutamente necesario, Hiruzen no le permitía irse. Ahora era el arma de Konoha. 3 días después, Konoha celebró un funeral por Mito. Toda la aldea asistió. Tsunade, quien había sido enviada a la frontera, regresó para el funeral. ¿Tsunade no se lo está tomando bien? Shin observó a Tsunade, quien había permanecido en silencio desde que regresó del funeral. Quería consolarla, pero no sabía qué decir. No se le daba bien consolar a la gente. Sabía que este día llegaría, pero todavía duele. Tsunade se desplomó sobre la mesa, con una mezcla de dolor y rabia. El traslado del 9 colas, un acontecimiento tan importante que involucraba a su abuela, y ni siquiera le habían informado. Ni siquiera pudo despedirse. Shin miró a Tsunade, sin saber cómo ayudarla. Negó con la cabeza y salió de la habitación, dándole un poco de espacio. ¿No ibas a consolarla? ¿Por qué has vuelto? Kusina, que había estado charlando con Mikoto, le preguntó a Shin. No se me dan bien esas cosas, dijo Shin encogiéndose de hombros con impotencia. Pasaron 2 días. Tsunade ya no estaba consumida por el dolor. La noticia de la muerte de Mito se había extendido por todo el mundo shinobi. ¿Estás seguro de que Uzumaki Mito está muerto? Preguntó el tercer Kazekage al shinobi que informaba. Sí, Kazekage-sama. Celebraron un funeral en su honor hace unos días. Konoha no bromearía con algo así. Chiyo, ¿qué opinas? El Kazekage se giró hacia la mujer que estaba a su lado. Era Chiyo, la consejera de Suna, de aproximadamente la misma edad que Hiruzen. Suna se ha estado preparando durante tanto tiempo. No hemos atacado porque no era el momento adecuado. Creo que ahora es la oportunidad perfecta para atacar Konoha. Dijo Chiyo con seriedad. Suna llevaba meses enfrentándose a Konoha en la frontera, esperando el momento oportuno. Y ahora, la oportunidad había llegado.
Hacía unos días, finalmente convencieron al tercer Tsuchikage, Noki, para que se uniera a ellos en el ataque a Konoha. Y con la muerte de Mito, la fuerza de Konoha se había debilitado significativamente. Mito era el Jinchuriki del 9 colas. Esto no era ningún secreto. Ahora que estaba muerta, y con el nuevo Jinchuriki aún adaptándose, el 9 colas estaba prácticamente fuera de servicio. Era como si su arma nuclear hubiera sido desactivada temporalmente. Esta era su oportunidad. Por cierto, ¿hemos llegado a un acuerdo con Amegakure?, preguntó Chiyo. No. Anz se niega a cooperar. Quiere prohibirnos la entrada al país de la lluvia. El Kazekage estaba furioso. Anz podía ser fuerte, pero eso no le daba derecho a faltarle el respeto a Suna. Si Anz se niega a cooperar, lo ignoraremos. No creo que la pequeña Amegakure se atreva a oponerse a Suna. Los ojos de Chiyo brillaron con determinación. No era la frágil anciana en la que se convertiría en el futuro. Entonces te dejo esto a ti, Chiyo, dijo el Kazekage. No lideraría las fuerzas desde el frente. Como Kage, no participaría en batalla a menos que fuera absolutamente necesario. Chiyo asintió. Tras el regreso del Kazekage a la aldea, ella y su hermano, Ebizo, lideraron a las fuerzas Suna a través de la frontera hacia el país de la lluvia. Ya habían acordado con Noki atacar el país del fuego desde el país de la lluvia. El país de la lluvia se convertiría en el campo de batalla para las tres grandes naciones. ¿Y la opinión de Amegakure? No tenían voz ni voto. Los débiles siempre estaban a merced de los fuertes. Tras meses de estancamiento, la Segunda Guerra Mundial Shinobi finalmente comenzó, iniciada por Suna. Chiyo envió un equipo de Chunin de élite para lanzar un ataque sorpresa contra las fuerzas de Konoha estacionadas en la frontera. Tomadas por sorpresa, Konoha sufrió grandes pérdidas. Entonces llegó la fuerza principal de Suna, liderada por la propia Chiyo. Konoha se vio obligada a retirarse. Tras meses de estancamiento, los shinobi de Konoha se habían vuelto complacientes. Por eso fueron derrotados tan fácilmente en el ataque sorpresa. Suna ocupó la antigua base de Konoha y se apoderó de una gran cantidad de suministros. Habían obtenido una ventaja significativa. Hiruzen golpeó el escritorio con el puño, furioso. La noticia del ataque de Suna había llegado a Konoha. Malditos. El funeral de Mito acababa de terminar y ya estaban en acción. El ataque de Suna había causado más de 100 shinobi de Konoha muertos y 300 heridos. Muchos de los heridos estaban envenenados. Si no recibían tratamiento pronto, el número de muertos aumentaría drásticamente. 300 era una cifra considerable. Una pequeña aldea oculta podría no tener tantos shinobi. Informa a Tsunade. Dile que vaya al frente. Hiruzen ordenó a un agente Ambu. Según los informes, el veneno de Chiyo era potente. Los médicos en el frente solo podían ralentizar sus efectos, no curarlo. Tsunade era la mejor médica de Konoha. Era la única que podía encargarse de esto. Sí, Okage-sama. Un agente Ambu oculto en las sombras desapareció para transmitir el mensaje. Toc, toc, toc. Pase. Un Ambu de pelo blanco con una espada a la espalda entró e hizo una reverencia. Sakumo, quedas relevado de tus funciones como comandante Ambu. Tengo una misión más importante para ti, dijo Hiruzen con gravedad. Sakumo Atake era el padre de Kakashi. Además de Hiruzen, era el más fuerte de Konoha. No era mucho mayor que los 3 discípulos de Hiruzen, pero era mucho más fuerte, ya al nivel de Kage. Un verdadero genio. Sus órdenes, Okage-sama. Sakumo no tenía objeciones a ser destituido de su cargo. Obedecería las órdenes del Hokage. Te envió al campo de batalla para reemplazar a Orochimaru como comandante, dijo Hiruzen. Orochimaru era el comandante, pero aún era demasiado joven e inexperto para tal responsabilidad. Sakumo asintió, aceptando la misión sin dudarlo. ¿Ha comenzado la Segunda Guerra Mundial Shinobi?, preguntó Shin Tsunade tras despedir al mensajero Ambu. Todavía no es una guerra mundial. Solo un conflicto entre Konoha y Suna, lo corrigió Tsunade. Shin se burló. Tsunade, ¿de verdad crees que Suna se atrevería a atacar Konoha sola? Si Suna hubiera tenido el coraje de atacar Konoha sola, no habrían esperado tanto. Mantener un punto muerto en la frontera durante meses no era barato. Suna no lo habría hecho si no le temieran a Konoha. Ahora que atacaban, además de que el Jinchuriki de 9 colas estaba fuera de combate, debían tener otra razón: aliados. Konoha era innegablemente poderosa. Shin no creía que Suna atacara sin refuerzos. ¿Qué quieres decir? Tsunade frunció el ceño. Suna debe haber encontrado aliados.
Si no, ¿por qué atacarían Konoha solos? Tsunade negó con la cabeza. Konoha podría haber sufrido un revés, pero eso fue solo porque Suna los había pillado desprevenidos. Suna era más débil que Konoha. Lo sabían. Si atacaban, debían tener ayuda. Su expresión se tornó sombría. ¿Vas a decírselo al Sandaime?, preguntó Shin. Tsunade asintió. Tenía que advertirle. No es necesario. Si hasta yo puedo averiguarlo, ¿no crees que el Sandaime ya lo sabe? Solo digo que esta guerra no será fácil. Ten cuidado. ¿Así que estás preocupado por mí? Tsunade miró a Shin y de repente le pellizcó la mejilla. Hace tiempo que no hago esto. Se siente bien. Una sonrisa finalmente se dibujó en su rostro. No había sonreído desde la muerte de Mito. Lo odio. Shin apartó su mano de un manotazo. No era un niño. No le gustaba que lo pellizcaran. Si se tratara de alguien desconocido, lo habría atrapado en un mundo de genjutsu. Puede que lo odies, pero a mí me gusta. Tsunade volvió a tocarle la mejilla, pero esta vez, dos pequeñas manos la interceptaron. Tsunade-sensei, es de mala educación incomodar a los demás, dijo Mikoto. HMPH, ¿por qué lo tocas? Kusina la fulminó con la mirada. ¿Qué tiene de malo que lo toque? Es mi alumno. Puedo mostrarle cariño. Además, ambos son mis alumnos. ¿Qué derecho tienes a sermonear a tu maestro? Tsunade abrazó a Shin, hundiendo el rostro en su generoso pecho. Shin sintió una oleada de calor y una ligera falta de oxígeno. Pudo resistirse, pero no era estúpido. Era una oportunidad de oro. No la desperdiciaría. Tsunade miró a Kusina triunfante. La estaba provocando deliberadamente. Y lo logró. Mikoto, ayúdame a quitarle esta vaca de encima. Kusina gritó con los dientes apretados. Lo siento, Tsunade-sensei, pero esto es inapropiado. No puedes hacerle eso a un chico. Mikoto se puso del lado de Kusina sin dudarlo. Intentaron apartar a Tsunade, pero no fueron rival para su fuerza. Al final, Shin tuvo que apartarla él mismo. Le habría encantado quedarse en su abrazo, pero necesitaba respirar. Me voy. Ustedes tres quédense en la aldea. No vayan a ningún lado. Dijo Tsunade, y luego se fue al campo de batalla. No sabían cuándo regresaría. Después de irse, Kusina y Mikoto miraron fijamente a Shin. ¿Por qué no te resististe cuando Tsunade se estaba aprovechando de ti? Preguntó Kusina. She estaba confundido. ¿No era él quien se aprovechaba? No pude resistir su fuerza. Créeme. Dijo Shin débilmente. Kusina y Mikoto pusieron los ojos en blanco. No le creyeron ni por un segundo. Probablemente lo había disfrutado. Medio año pasó en un instante. La guerra llevaba 6 meses en plena guerra. Konoha, Suna, Iwa y Amegakure estaban enfrascados en un sangriento conflicto. Incluso los genin de Konoha estaban siendo desplegados en el campo de batalla. Shin y su equipo también estaban en primera línea. Si incluso los genin eran enviados, los chunin como ellos eran indispensables. La guerra es tan cruel. Esta gente es tan desafortunada. Mikoto miró con lástima a los civiles demacrados y temerosos del país de la lluvia. El país de la lluvia ya estaba empobrecido debido a su duro clima. Ahora, asolado por la guerra, estaba lleno de refugiados. Incluso como refugiados, tenían que esconderse, temerosos de encontrarse con shinobi. Para ellos, los ninjas no eran diferentes de los demonios. Todos saben que la guerra es cruel, pero las recompensas son demasiado tentadoras, dijo Shin en voz baja. Sin conflictos de intereses, no habría guerra. ¿De qué se quejan? ¿No tienen hambre? Se quejó Kusina. Me muero de hambre. Tenemos raciones. Kusina sacó las raciones y miró a Shin con enojo. Cómanse una y enséñenme. No tengo hambre. Shin apartó la mirada. Las raciones estaban duras como piedras. ¿Esto es lo que nos dieron? ¿Cómo se supone que vamos a comer esto? ¿Usarlo para afilarnos los dientes? Se quejó Kusina. Konoha parecía andar escaso de fondos. Tenían que conformarse con esto por ahora. Si querían comida decente, tendrían que esperar a que el daimyo del país del fuego les diera más fondos. Vamos a buscar algo para comer. Si querían buena comida, tenían que buscarla ellos mismos. Se adentraron en el bosque, con la llovizna empapándoles la ropa. Shin no estaba seguro de si quedaban animales en el bosque. No eran los únicos que cazaban. ¡Qué maldito tiempo! Llueve 9 de cada 10 días, y el único día que no, está nublado. Shin miró hacia el cielo nublado. Llevaba medio mes en el campo de batalla y no había visto el sol ni una sola vez. Tras buscar un rato, por fin encontraron un conejo.
Uno escuálido, pero era mejor que nada. Mikoto asó al conejo, poniendo fin a su miserable vida. ¡Qué bien huele! Los ojos de Kusina brillaron. Kusina, ¿estás babeando?, bromeó Shin. Kusina se limpió la boca rápidamente y entonces se dio cuenta de que no tenía baba. Me engañaste. Miró a Shin con enojo. Shin se encogió de hombros. Era su culpa por ser tan crédula. Rugido. Un rugido resonó por el bosque. Los ojos de Shin se iluminaron. Parecía un oso. Voy a echar un vistazo. Quizás podamos cenar, oso, informó Shin a Kusina y Mikoto, y desapareció en un instante. Oye, yo también quiero ir. Kusina se levantó de un salto. Kusina, quédate aquí, dijo Mikoto, empujándola suavemente hacia abajo. Shin siguió el rugido y encontró al oso. Cargaba contra una niña pequeña y sucia. La niña se quedó paralizada de miedo, con los ojos abiertos de par en par por el terror. El oso no era tan grande, pero era más que capaz de matar a un niño. Por suerte para ti, pasaba por allí. Shin lanzó un kunai azul hielo. Se incrustó en la cabeza del oso, que se desplomó. Shin apareció junto al oso. No era pequeño, pero estaba delgado, casi desnutrido. La mayoría de los recursos comestibles de este bosque habían sido cazados por shinobi. Este oso probablemente no había comido nada decente en mucho tiempo. ¿Estás bien? Shin se giró hacia la chica, que seguía encogida de miedo con los ojos cerrados. Estaba cubierta de tierra, pero su cabello azul claro era hermoso. Estoy bien, abrió los ojos y miró a Shin con una mezcla de gratitud y miedo. Estaba agradecida de que la hubiera salvado, pero también le tenía miedo. Era un shinobi. Los shinobi eran temidos y odiados en el país de la lluvia. Tranquila, no voy a matar a un niño, la tranquilizó Shin. La ignoró y recogió el cadáver del oso, preparándose para irse. Espera, gritó la chica débilmente. Toma, esto es para ti, gracias por salvarme. Le ofreció a Shin un hongo que había estado sosteniendo. Shin sonrió. ¿Cómo te llamas? Conan. Habló en voz baja, cabizbaja. Estaba agradecida y aterrorizada a la vez por Shin. ¿Eres Conan? La mente de Shin se desvió hacia Conan, el ángel de Akatsuki. Miró su cabello azul claro, se acercó y le limpió la suciedad de la cara. Sus rasgos juveniles le resultaban vagamente familiares. Realmente era Conan de Akatsuki. Aún no conocía a Yaiko ni a Nagato, o no estaría sola. Conan miró a Shin con los ojos llenos de miedo. Ven conmigo. Shin la levantó con un brazo y al oso con el otro, y desapareció en un instante. El pesado oso no lo detuvo en absoluto. Por fin has vuelto. Estábamos a punto de ir a buscarte. ¿Quién es esta niña? Kusina miró a Conan con curiosidad. La encontré. Parecía lamentable, así que la traje de vuelta, dijo Shin. Por supuesto, la identidad de Conan también influyó. Le tenía mucho cariño a Conan, el ángel de Akatsuki. Parece lamentable. Y linda. Kusina examinó a Conan y luego miró a Shin, con recelo. ¿La había traído de vuelta porque era linda? ¿Por qué, si no, sería tan compasivo? Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.